En una presentación de la empresa de licores de Cundinamarca y sus productos Ron Santa Fe y Aguardiente Néctar, este es el resumen de la etapa número 15, la etapa que se ha corrido hoy domingo 19 de mayo, 222 kilómetros, considerada la etapa reina del Giro de Italia. Y a fe que así fue. Una excelente carrera, una excelente etapa. Se dieron las cosas como se tenían previstas y de pronto un poco mejor de lo que se había pensado en el tema de los colombianos, especialmente en el tema de Nairo Quintana, quien se presentó en la fuga, en la primera fuga que se presentó, allí estaba Nairo Quintana y de ahí empieza él a trabajar, hasta llegar a quedar prácticamente solo en la parte de adelante. Y el ataque del señor Pogačar, cuando faltaban aproximadamente 4 kilómetros, se sale del grupo y empieza a perseguir a Nairo Quintana. Le llevaba una diferencia aproximadamente de 1 minuto 40, 1 minuto 50. Lo alcanzó en los últimos 200 metros, lo alcanzó y lo pasó. Ganó la etapa entonces el señor Tadej Pogačar de los Emiratos Árabes, con un segundo lugar espectacular, maravilloso, por parte de Nairo Quintana del Movistar, que llegó a 29 segundos del señor Pogačar. El tercero en la meta, el señor Georg Stauscher de la Education a 2.32. En la cuarta casilla, Romain Bardet a 2.47. En la quinta casilla, Daniel Felipe Martínez. Daniel atacó en el último premio de montaña, ya cuando estaban faltando aproximadamente 1 kilómetro, kilómetro y medio, pero se le pegó a la rueda. Como una garrapatica estaba prendido, el señor Geraint Thomas logró ganarle el puesto en la llegada, pero no sacó diferencia. De verdad que las cosas continúan igual. Entonces, ¿cómo queda la clasificación general después de corrida esta etapa? Pues prácticamente se confirma ya y se da sentencia a lo que es el campeón del Giro de Italia. Podríamos decir que si no hay ninguna cosa extra deportiva, que ojalá no se dé, un accidente, Dios no lo quiera, para el señor Pogačar, o una enfermedad, un día malo, que todo ciclista lo pueda tener, el señor Pogačar prácticamente sentenció el Giro de Italia. Es el primero con un tiempo de 56 horas, 11 minutos 46 segundos. En la segunda casilla la mantiene Geraint Thomas de Ineos, pero ahora a una diferencia de 6 minutos 41 segundos. Por eso digo, ya prácticamente inalcanzable el señor Pogačar. En la tercera casilla, Daniel Felipe Martínez del Bora a 6 minutos 56 segundos. En la casilla número 4, Ben O'Connor del Decathlon a 7 minutos 43 segundos. Y en la quinta casilla, Antonio Tiberi del Bahrein a 9 minutos 27 segundos. ¿Cómo les fue a los colombianos en la etapa del día de hoy? Hay que decir con alegría el segundo lugar en la etapa para Nairo Quintana del Movistar a 29 segundos. También obtuvo el premio como el ciclista con mayor combatividad en el día de hoy. La combatividad fue para Nairo Quintana. En la quinta casilla llegó Daniel Felipe Martínez del Bora a 2 minutos 50 segundos. En la casilla número 7 llegó el señor Einer Rubio del Movistar a 2 minutos 58. En la casilla número 27 llegó el señor Esteban Chávez de la Education a 13 minutos 48 segundos. En la casilla número 135, el señor Fernando Gaviria del Movistar a 47 minutos 7 segundos. Y en la casilla número 142, Juan Sebastián Molano de los Emiratos Árabes a una diferencia de 47 minutos 20 segundos. Con este resultado de etapa, podemos decir que la clasificación general de los colombianos ahora es de la siguiente forma. El mejor colombiano, Daniel Felipe Martínez del Bora a 6 minutos 56 segundos. En la casilla número 9 se metió en el top 10 el señor Einer Rubio del Movistar a 12 minutos 13 segundos. En la casilla número 19, el señor Esteban Chávez de la Education a 28.02. Es decir, tenemos 3 colombianos en el top 20 de la clasificación general. En la casilla número 22, ahora aparece el señor Nairo Quintana, ganó un buen número de casillas, él es del Movistar, a 35 minutos 52 segundos, Nairo Quintana. En la casilla número 136, Juan Sebastián Molano,
de los Emiratos Árabes a 3 horas 23 segundos 25 segundos. En la casilla número 143, Fernando Gaviria del Movistar a 3 horas 32 minutos 38 segundos. Mañana tendremos el segundo día de descanso y el último día de descanso, porque ya rematamos la segunda semana y nos preparamos a partir del martes para la tercera semana y la definitiva. Recordemos, el próximo domingo estará finalizando el Giro de Italia, de manera que nos preparamos entonces para la etapa del próximo martes, que es la etapa número 16. Son 206 kilómetros, es una etapa de alta montaña, tiene premio de montaña en el kilómetro 50 y 200 metros fuera de categoría. Este premio de montaña son 16 kilómetros y 700 metros en ascenso, con un promedio o con un desnivel del 7.1% al 15%, suben a 2.498 metros sobre el nivel del mar. Cuando los ciclistas no están bien preparados, llegar a estas alturas se les complica. La respiración es un poco complicada para quien no está en condiciones. El segundo premio de montaña en el kilómetro 194 es de primera categoría, son 23 kilómetros 300 metros en ascenso y con un desnivel del 4.7 al 15%. El tercer premio de montaña está en el kilómetro 206, es en la llegada. Allí en la llegada, premio de montaña de segunda categoría, son 7 kilómetros 600 metros de ascenso a un promedio de desnivel del 6.1 al 15%. De manera que fiesta nuevamente para los grandes escaladores. Después del día de descanso vamos a ver cuál va a ser el comportamiento. Recibió palabras de elogio del señor Nairo Quintana por su desempeño en la etapa del día de hoy. Ha dicho en una de las entrevistas que se le hizo al señor Pogačar que para él era una etapa que venía preparando desde el mes de diciembre. Era una etapa especial para él y que fue doblemente gratificante saber y tener a uno de los ciclistas de los cuales fueron sus inspiradores. Y decía él, me daba mal genio de Nairo Quintana cuando él corría y yo era un joven que veía las carreras por televisión, que él atacaba en esos enfrentamientos que tenía con el señor Christopher Froome, atacaba demasiado tarde, dejaba hasta lo último para atacar. Él debió atacar antes y a mí me daba mal genio verlo a Quintana atacando tan tarde. Hoy atacó temprano y el señor Pogačar pues emprendió la fuga del grupo, hizo la persecución y decía él, un honor, un gran honor alcanzar a Nairo y ganarle la etapa. Ese fue un gran honor que yo me di de una persona de la cual yo me inspiré en el ciclismo. De manera que palabras de mucho elogio por parte de Tadej Pogačar a Nairo Quintana. Y él, Nairo Quintana, ha dicho a la llegada pues que se sintió muy bien, que lo que hizo fue regular el paso, no explotarse y regular porque todavía quedan etapas. Y precisamente la etapa del próximo martes, después de mañana día de descanso, la etapa del próximo martes pues es también de alta montaña. Vamos entonces a ver y a esperar a ver qué hace Nairo Quintana en la etapa del próximo martes. Igual, ¿qué va a hacer el señor Pogačar? Continuará en la lucha por etapas para lograr alcanzar ese récord que tienen los grandes ciclistas como el señor Bernal Hinault, como el señor Indurain, en número de etapas ganadas en una vuelta grande. Pues vamos a esperar a ver qué va a suceder con el señor Pogačar, si sigue con esa hambre de triunfo y desea ganar nuevamente, o si ya se mantiene, se guarda y con la diferencia que tiene suficiente para llegar a dar la vuelta allí en Roma en el final de este Giro de Italia. Nosotros nos despedimos a nombre de la empresa de licores de Cundinamarca, sus productos Ron Santa Fe y Aguardiente Néctar. Les hacemos la invitación para que el próximo martes, estemos en el resumen de la etapa del Giro de Italia. Es la etapa número 16 que se va a correr el próximo martes. De manera que nosotros hasta entonces, felicidades para todos.